Tomaki tomata. Bien, ahí estamos de nuevo. Sí, sí. Perfectísimo. A ver qué pasó con esto. Déjenme mirar un poco. Full screen. Me dice que no es posible compartir con los participantes el escritorio. A ver qué onda. Sorry, error técnico. Me faltó ya de tantas veces que entré y salí y cliquear ahí también. Ahora sí. Ah, ok, perfectísimo. Acá. Ese mal que ¿El que no me dejaba? no te deja. Me está robando mucho protagonismo. No, no se mal acostumbren igual. Bueno, hasta acá, chicas, entonces veníamos, ¿no? Sí. Bien. Che, qué concurrencia reducida tenemos. Somos más docentes que alumnos. Profe, Yamila y Lina están sin internet. Qué complicación. Pero bueno, les va a quedar grabado. Bueno, entonces, les decía, dentro de los presupuestos tenías un presupuesto de operación y uno financiero, que era lo que habíamos charlado en el de operación. Vas a ver básicamente qué es lo que necesitas y el financiero es qué plata te va a generar, pesos, y qué recursos vas a necesitar para hacerlo, cuánto vas a gastar y cuántos pesos vas a gastar y cuántos pesos van a ingresar. Eso no tiene mucha vuelta. Este gráfico muestra cómo es todo el proceso de hacer el presupuesto. Por eso les contaba que si bien ahora lo vamos a ver solo en términos teóricos, cuando hagamos los prácticos, o sea, no lo hacemos ahora porque ven que son muchos pasos, son varias las cosas, todo arranca del presupuesto de ventas, por eso yo decía, quiero presuponer, o hacer un presupuesto, presupuestar, voy a tener un 100% de ocupación. Bueno, en función de eso, voy a tener que presuponer voy a tener que ver cuál es mi presupuesto operativo, ese de producción, que son sinónimos. Entonces, ¿qué es un presupuesto operativo? Saber qué materiales voy a necesitar, saber qué personas voy a necesitar, presupuesto de mano de obra, y qué otros gastos indirectos hay. Pues, por ejemplo, quizás la luz, el gasto de luz que tenga vaya a ser más alto, porque voy a tener todas las habitaciones con equipos de aire encendidos, televisores encendidos y demás. En función de eso, también voy a tener presupuestos de gasto general, tanto de administración como de marketing, como decíamos, porque tengo que promocionar el hotel. Voy a tener que presupuestar qué inventarios voy a tener que tener, como decíamos hoy, cuánta blanquería, cuántos cubiertos, cuánta vajilla. Y una vez que tenga eso, voy a hacer un estado de resultados, presupuestado. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que los resultados eran ganancias y pérdidas? Entonces voy a tener que ver qué ganancias
estoy presupuestando tener en función de las ventas y qué gastos voy a tener en función de todas esta operatoria que querés hacer. Y eso te va a dar, entonces, un estado de resultados, y a su vez vas a tener un balance general, que esto era la situación patrimonial, ver con qué activos vas a terminar ese presupuesto, qué deudas, o por ahí podés decir, che, voy a comprar, pero no tengo la plata. Bueno, pero me dan crédito, listo, puedes terminar con deudas, y un presupuesto de efectivo. Cómo voy a manejar la caja para llegar tranquilo a cumplir todas las obligaciones que voy a tener. ¿Se entendió más o menos el bosquejo del presupuesto? Sí, sí. Bien. No es, a ver, conceptualmente es una herramienta súper potente. Cuando lo haces, si entendés bien la estructura, la verdad no es difícil, lleva un poco de tiempo, sobre todo por la coordinación, porque siempre tenés que estar esperando que otros departamentos te pasen info. Pero Claro. está una herramienta fantástica. Bueno, y acá empezamos con algo que seguramente a ustedes no les va a gustar mucho, pues cada vez que a uno le dicen que hay algo que que trata de pagar impuestos, a uno ya deja de gustarle un poco el tema. Pero, a ver, les cuento por las dudas antes de que salgan corriendo, se desconecten y pierdan todas internet. No, De forma masiva. claro, se cortó internet. Chao, listo. Se cortó todo. No, a ver, les cuento. Acá hay un pequeño resumen, muy pequeño, de creo que 4 de los impuestos más importantes. En sintonía con lo que decíamos hoy, cuando veíamos los ajustes y qué sé yo, ustedes no van a liquidar impuestos. Los impuestos los va a liquidar un contador. Pero ustedes, ¿qué tienen que saber? Más o menos qué es cada impuesto, para saber qué implicancia tiene eso en toda la operatoria del hotel y a la hora de tomar decisiones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de liquidación muy elementales para que terminen de entenderlo, pero, y esto sí, si quieren, va a quedar grabado, pero pueden regrabarlo ustedes para seguridad, nunca les vamos a tomar nosotros una liquidación de impuestos. Sí les podemos tomar conceptualmente qué es un impuesto, ¿bien? Sí. Esta primera diapositiva, que no son filminas, habla de que el Estado tiene ingresos por un lado, ingresos públicos, porque tiene que atender a gastos públicos. Los gastos públicos son, en teoría, esto es todo teoría, son los que tiene que hacer el Estado para satisfacer necesidades públicas. Hasta ahí, repito, piripipi. ¿Qué es lo importante? ¿Qué ingresos tiene el Estado? Tiene recursos patrimoniales, puede tener terrenos que los puede alquilar, propiedades que las puede alquilar, tiene recursos que obtiene de créditos públicos. Argentina de eso sabe mucho. Los créditos que nosotros hemos obtenido son infinitos, desde el año 1826 hasta la fecha. Puede tener recursos de la emisión monetaria, de eso también nosotros sabemos mucho, lamentablemente. Y el Estado puede tener también recursos tributarios, impuestos. Nosotros sabemos mucho de todos, menos del primero, que es el mejor de todos. Lo único que no tenemos son recursos, pero después del resto, hemos usado de todos. Recursos tributarios, el Estado tiene 3 tipos de recursos tributarios: contribuciones especiales, tasas o impuestos. Como el nombre lo indica, una contribución especial es un impuesto, un tributo que vos tenés que pagarle al Estado, pero para algo en particular. Estado acá en sentido amplio, ¿eh? Yo, por ejemplo, pienso ahora en la municipalidad y puedo pensar en una contribución para rebacheos. Entonces, ¿qué es? Es un impuesto que vos vas a pagar, una contribución que vos vas a pagar, y la municipalidad, ¿qué te va a dar a cambio? Te va a dar algo específico, te va a dar asfalto, o la mejora del asfalto. Eso es una contribución. Podés tener tasas, que la contraprestación de una tasa es un servicio que te va a dar el Estado, pero que puede ser, y acá es donde nos acuestan siempre, puede ser real o potencial. Ejemplo, algunas de ustedes, si han trabajado en comercios o han tenido comercios, saben que los
comercios pagan una tasa de seguridad e higiene, que es como un permiso de habilitación, más o menos. Pero es de seguridad e higiene. Es decir, la municipalidad debería ir a controlarte que vos cumplas con todas las normas de higiene y de seguridad dentro de tu negocio. ¿Y eso es real? ¿Va la municipalidad siempre a ayudarte a controlar que estés cumpliendo con las normas? No, a veces no. Entonces puede ser real o potencial. Es buenísimo, un golazo. Y después están los impuestos, que como el nombre lo indica, son impuestos. Te lo imponen por ley y a cambio de eso, ¿qué te dan? Nada. Nada. Me salió parecido a mi ley, ¿no? Indignado. Es un impuesto, como el nombre lo indica. Y voy a hablar nada más un poquito del tema clasificaciones. No, vamos a hacer esto. No voy a hablar ahora de la clasificación, les voy a explicar la clasificación en cada impuesto. Así es más fácil entenderlo. Los principios, esto les voy a ser honesto, lo copié de un curso de impuestos que di porque estaba bastante ordenadito, pero principios para ustedes de impuestos, olvídense, nada. Impuestos en particular, hay 3 tipos de impuestos. Impuestos a los consumos, es decir, yo te cobro un impuesto por consumir, ejemplo típico en Argentina, IVA. Es el impuesto al valor agregado que vos lo pagás cuando consumís. Cada vez que compras pagás un 21% más. Impuesto a los patrimonios es pagás impuestos por el patrimonio que tenés. A mayor patrimonio, mayor impuesto. O puede ser un impuesto a las rentas. Esto es, pagás un impuesto si ganaste cuando cumpliste tu actividad comercial. A ver, Argentina, ¿qué tipo de estos 3 impuestos les parece a ustedes que tiene? Todos. Muy bien, sí, tiene todos. A nosotros no nos falta ninguno de estos. Hay muchos países, por ejemplo, que ya no tienen impuestos a los patrimonios. La mayoría de los países de Europa ya no tienen impuestos a los patrimonios porque se consideran que son impuestos regresivos. Impuestos que en lugar de beneficiar el crecimiento económico, hace que haya recesiones. Porque si vos decís, yo quiero que haya más empresas para generar más trabajo, y a las empresas, cuanto más grandes sean, más impuestos le vas a cobrar, estás incumpliendo el objetivo que te habías propuesto primero. Pero bueno, nosotros como de eso no entendemos demasiado, le metemos impuesto a todo y después que Dios nos ayude. Vamos a comenzar con el IVA, en sencillito. Entonces, el IVA es un impuesto al consumo, como decía, porque ¿qué grava? Grava el hecho de que vos consumas. Cada vez que vos consumís, van a cobrar un 21% arriba del precio del bien. Y acá hay una cosa importante. Ven que dice como característica que es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque lo sufre una persona, pero quien tiene la obligación de pagarlo es otra. ¿Lo que van a decir ustedes? Este ya se puso a tomar whisky. Miren, en fácil. Fuiste, compraste lo que más te gustaba, algo cuyo precio real era de 1.000 pesos, y gracias a este bendito impuesto lo pagaste 1.210, ¿no? Masiva. La pregunta del millón es, ¿realmente quién pagó ese impuesto? Vos. ¿No? Vos agarraste, eso salía 1.000 pesos, repito. Y vos no es que solo pusiste 1.000, pusiste los 1.000 y pusiste 210. Entonces, ese impuesto, ¿quién lo sufre? ¿Quién lo paga realmente? El consumidor. El contribuyente, exactamente, el consumidor, si quieren ustedes. Ahora, ¿quién es? ¿Vos sos la persona que tiene la obligación de depositarle esa plata a la AFIP? No, vos se la dejaste al dueño del negocio. ¿Me siguen? Sí. Y entonces es el dueño del negocio el que tiene la obligación de agarrar esos 210 pesos y depositarlos a la AFIP. Por eso digo que es indirecto, porque una cosa es la persona que lo sufre y lo paga, y otra cosa es la persona que tiene la obligación de depositar ese dinero en las arcas del Estado. El primero es el consumidor y el segundo es el comerciante. ¿Me siguen?
Sí. O sea, el comerciante acá es pasamanos, en definitiva. Es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Los impuestos regresivos, o para que sepan los dos conceptos, el impuesto progresivo se supone que ayuda a la redistribución de la riqueza. Y ayuda a la redistribución de la riqueza si paga más impuesto el que más plata tiene. Entonces ahí, si paga más el que más tiene, es progresivo. Ahora, es regresivo si paga más el que menos tiene. Y en el caso del IVA, paga más el que menos tiene. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son las personas que tienen que consumir más? Las familias. Y las familias son los que tienen menos. Entonces, es un impuesto que en términos generales no termina favoreciendo una redistribución de la riqueza adentro de un lugar o de un país. Bueno, plurifacético quiere decir, es Argentina, que están grabadas todas las facetas. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el hotel. Vos arrancaste y compraste toallas para el hotel. ¿Esa operación está grabada por el IVA? Sí, primera fase. Segunda fase. Esas toallas, para empezar a usarlas, vos agarraste y las mandaste a la tintorería para que les hagan un lavado especial y para que las perfumen, así están óptimas para el hotel. ¿Esa segunda fase está grabada por el IVA? Sí. Tercera fase, prestás el servicio. Los clientes del hotel, los huéspedes del hotel, usan las toallas y al finalizar la estadía te pagan el servicio. ¿Esa operación está grabada por el IVA? Sí, es plurifacético. Todas las fases de la operación están grabadas por IVA. Los muchachos no se pierden de nada. Y hay dos elementos. Están los débitos fiscales y los créditos fiscales. ¿Qué significa esto? El débito fiscal, pensémonos en hotel ahora, pensémonos en empresa. El débito fiscal se genera siempre por las ventas que vos hacés o los servicios que prestás. El precio de mi habitación por noche son 1.000 pesos, con el mismo número que decía hoy. 1.000 pesos. Ahora, yo hotelero, ¿cuánto le tengo que cobrar al huésped? Precio masiva. 1.210. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Los 210 pesos que el huésped me da a mí son míos? ¿O son de la FIP? Ah, de la FIP. Son de la FIP. Entonces, el primer concepto que nace en una venta es el débito fiscal, y el débito fiscal es un pasivo para el hotel. ¿Me siguen? Porque ¿qué pasa? Yo, hotelero, tengo la obligación, esos 200 pesos, en alguna fecha determinada, de pagárselo a la FIP. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Y puede haber lo que se llaman créditos fiscales. Los débitos fiscales dije que nacían por ventas. Los créditos fiscales nacen por compras. ¿Cómo funciona esto o por qué es esto? Cuando yo compré las toallas, si las toallas me salían 100 pesos cada una, precio real, ¿yo cuánto le tuve que pagar a mi proveedor? No le tuve que pagar 100, le tuve que pagar 121, porque esa operación dije que también estaba grabada por IVA. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, entonces, en esa factura de compras, ¿yo qué tengo? Yo digo, a ver, AFIP, ojo, yo pagué 121 por algo que costaba 100, y los 21 que pagué eran IVA, que ¿quién los pagó? Los pagué yo. Entonces, ese IVA yo lo tengo a favor, que ya lo pagué. Y si yo pagué algo a favor y tengo un derecho, los derechos en contabilidad son activos. Entonces, el crédito fiscal se genera por operaciones de compras y son un activo desde el punto de vista de la contabilidad. ¿Me siguen? ¿O se Sí, me profe, perdieron? pero no, sí, Dale. pero no entiendo cómo, o sea, para mí es un crédito, o sea, yo lo pagué, pero ¿cómo va a ser el crédito que yo tengo? O sea, yo lo tengo a favor, digamos.
goles a favor, te lo explico, después vamos a ver un ejemplo con números, pero te lo explico rápido para que esto se entienda. Vos fíjate que yo te decía que yo hotelero, cuando venía el cliente, iba a tener la opción de darle pesos que me había pagado él, de depositárselos a FIP. Eso, bien. Sí. Ahora, cuando yo haga la cuenta completita, y hago más fácil el número ahora solo para simplificar, pensemos que de las toallas, el IVA que se me habían generado eran 100 pesos. ¿Sí? O sea, yo tengo un crédito de 100 pesos por haber comprado toallas. ¿Qué voy a hacer a fin de mes? Voy a decir, yo tenía la obligación de depositar en AFIP 210 pesos, pero tengo 100 a favor, que ya le pagué al proveedor, de más. Entonces, no te voy a depositar AFIP 210, te voy a depositar 210 menos 100 de las toallas, te voy a depositar 110. ¿Se entendió? Sí, pero es un Más lío. o menos. Bueno, mirá, igual quédate tranquila que ahora lo vamos a hacer con números. Sí, después con ejemplos, sí. ¿Sí? Es más o menos para saber dónde estamos. Ujú. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados y las operaciones grabadas? Ahí tienen un resumen de todo lo que está grabado, pero sepan que las operaciones de hotelería están todas grabadas, tanto sean personas físicas o jurídicas. Así que por eso no se preocupen, ahí les queda un poquito de teoría, pero no nos vamos a complicar demasiado. Esto sí es importante. Este cuadrito trata de demostrar, o de saber, mejor dicho, qué facturas yo tengo que hacer según sea el sujeto al que le entrego la factura y según quién sea yo. ¿Bien? Ahora me voy a detener solo mirando las columnas. Ven que la primera columna dice responsable inscripto, pensemos en un hotel, responsable inscripto vende a distintas personas. Y después un hotel monotributista vende a distintas personas, un responsable inscripto, otro monotributista y demás, y ahí están los distintos tipos de facturas. Y ahora lo vamos a explicar. Antes les cuento, así muy simplificado, que vos en Argentina podés tener o podés estar a regímenes distintos como contribuyente a la hora de medirte ante AFIP. Vos podés estar en un régimen general, que si estás en un régimen general, vas a ser responsable inscripto, vas a pagar ganancias, que es otro impuesto que vamos a ver, o podés usar un modelo simplificado, que el modelo simplificado es el famoso monotributo, que seguramente ustedes han escuchado, que si estás ahí, solo pagas el monotributo y ya con AFIP resolviste todo. Por eso es simplificado, y es monotributo, un tributo. Pagás ese y cancelaste todo. En el otro, en el general, tenés que pagar IVA, tenés que pagar ganancias. Con esto que les cuento, todos quisiéramos ser monotributistas. Es más fácil, pago una sola cosa. Pero no todo el mundo puede ser monotributista, hay que cumplir requisitos. Por ejemplo, hoy no podés facturar más o menos, si tenés un hotel, más de 2 millones de pesos por año. Si facturás más de 2 millones de pesos por año, no podés ser monotributista, tenés que ser responsable inscripto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. ¿Y qué tipo de facturas tengo que emitir? Bueno, empiezo por responsable inscripto. Si sos responsable inscripto que presta servicios o vende a otro responsable inscripto, tenés que hacerle una factura de tipo A. Y en esto voy a dar una explicación bien sencilla y bien clara. ¿Por qué? Porque sí, por norma. Así te lo dice la FIP. Son así de gauchitos los muchachos. Entonces, esto es importante porque vos estás en la recepción de tu hotel, sabés que tu hotel es responsable inscripto. ¿Qué es lo primero que le vas a tener que preguntar al tipo? Si es responsable inscripto. Pues si es responsable inscripto, le tenés que hacer una factura A. Ahora, si el tipo es un monotributista, le vas a tener que hacer una factura B. Si el tipo es un consumidor final, también le vas a hacer una factura B. Y no ha alcanzado, no pertenece a ninguno de esos tres grupetes, también le vas a hacer una factura B, en teoría, o en conclusión, mejor dicho. Si sos inscripto, le vas a facturar a otro responsable inscripto siempre con factura A. Y si no es responsable inscripto, sea lo que sea, le vas a dar factura B. ¿Me siguieron? Sí. Bien.
Y en el caso del monotributista es más fácil, porque el monotributista solo puede emitir facturas de tipo C. Y como solo puede hacer esa, venda a quien le venda, le va a hacer factura C. A veces esto es medio difícil de hacérselo entender a los clientes. Yo he estado por ahí a veces en algunos comercios donde viene alguien que dice, yo factura A, y vos ves que afuera el tipo tiene un cartel pegado, la data fiscal, que dice que es monotributista. Y el tipo se emperra y dice, no, pero yo... Y el monotributista no tiene forma de hacer factura A, pues solo puede emitir factura C. Sí, me ha pasado. Claro, a veces eso viene porque en Buenos Aires la mayoría de los negocios, como tienen muchos controles y un volumen de venta muy alto, son casi todos responsables inscriptos. En cambio acá, que tenemos mayor volumen de facturación solo en temporada, por ahí te da el cuero para ser monotributista. Entonces, bueno, a veces eso es como que no lo entienden. Pero bueno, ahí les queda el cuadrito. Acá viene un poco lo que charlábamos con Mariela. ¿Cómo calculo el impuesto? Yo tengo que mirar mi débito fiscal, yo hotel, mi débito fiscal, es decir, todo lo que le cobré, el 21% de todas mis ventas, lo que le cobré a mis pasajeros de más, a eso le voy a restar el crédito fiscal, todo el IVA que le pagué a mis proveedores, y ahí voy a sacar la posición técnica, que se hace débito fiscal menos crédito fiscal. Si me quedó algún puchito a favor del mes pasado, me lo puedo tomar. Entonces, y el saldo técnico final será la posición que tengo en el mes menos el saldo que tenía a favor. Esto ahora es puro piripipí. Ahora ya lo vamos a ver con números. Puede haber ingresos directos. Ingresos directos es que ustedes han visto facturas de compras seguramente en los negocios, ¿no? Sí. Y han visto que a veces al final de la factura dice retención de ingresos, retención de IVA, percepción de IVA. ¿Lo han visto? Sí, yo sí. Bien, bueno, eso se llaman ingresos directos. Eso es porque a vos te cobraron un impuesto adicional adentro de la factura. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, acá con las bebidas. Entonces, yo tengo el buffet adentro de mi hotel y veo que tengo ese impuesto que se lo pagué al proveedor de más, bueno, me lo puedo restar porque ya lo pagué. Esos ingresos directos se restan. Y ahí llego más o menos al impuesto que tendría que pagar. Vamos a ver eso con números, así queda más claro. Prometo que desarrollo nada más 2 meses. Ejemplo, enero del año 2000X1. Vos a tus clientes les cobraste IVA por 120.000 pesos. Y si, en ejemplo, las toallas que compraste tenían un IVA de 80. Eso te va a generar, en principio, un impuesto a pagar de 40.000 pesos. ¿Hasta ahí siguen? Sí. Sí, ¿Sí? Bien. ¿Ahí se está entendiendo mejor, Mariela? sí, sí. Bárbaro. Mucho mejor. Entonces, yo digo, bueno, listo, tengo que pagar 40.000 pesos. Ahora, si a mí me estuvieron haciendo esas retenciones que les contaba, por ejemplo en las facturas de bebidas por 5.000 pesos, eso también me lo puedo restar porque ya lo pagué. Entonces, tengo que pagarle a FIP 35. ¿Bien? ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Bien, bueno, me voy a saltear un cachito porque quiero que vean algo. Me voy a ver, déjenme ver. Sí, bueno, no, voy a seguir con febrero. En febrero, vos hiciste ventas y cobraste IVA a tus clientes por 95.000 pesos. Pero pensemos, por ejemplo, que quisiste renovar todos los televisores del hotel, entonces compraste muchos televisores y eso te generó mucho IVA en tus facturas de compras. Y tenés 108.000 pesos de crédito fiscal. ¿Qué pasó? Fue más el IVA que le pagaste a tus proveedores que el IVA que le cobraste a tus clientes. Entonces se te genera un saldo a favor, por eso es negativa la posición del mes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Sigamos mirando nada más los 13.000 negativos. Me voy a olvidar de la parte de abajo de los ingresos directos. Miren qué pasa en marzo con esos 13.
Yo digo, bueno, en marzo tengo 250.000 pesos de IVA débito, compré por 197, hasta ahí tendría que pagar 53. Pero, ojo, que me habían quedado 13 a favor del mes pasado, y eso no los pierdo. Esos me quedan. Entonces, ¿qué hago? Me los tomo este mes. Entonces, no voy a pagar 53, voy a pagar 53 menos 13 que traía de febrero, pago 40. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Listo, eso es el IVA. Si ya me entendieron eso, yo feliz de la vida. Hay algo que lo comparto con ustedes 2 segundos para que lo sepan. Cada vez que un jefe de ustedes o ustedes en el futuro digan, che, no puede ser que tenga que pagar tanto si no tengo la plata, puede ser que no tengan la plata. Ahora, quejarse por lo que tenés que pagar de IVA es una atrocidad porque no lo estás pagando vos. Si esa plata Ya se me la lo sacaste a tu pagaron. cliente. Claro, ¿Me siguen? sí. Sí. Yo entiendo que lo sufras porque tenés que hacer ese famoso acto de bonanza que es meter la mano en el bolsillo. Lo sufrís financieramente, pero no es plata tuya, es plata que Lo cobraste de escuché más. varias veces. Siempre, a ver, nosotros en el estudio lo escuchamos todos los días. ¿Cómo tengo que pagar tanto de IVA? No, ya se lo cobraste de más al otro. Hiciste bien las cuentitas, no te puede pasar. Pero bueno, vamos a el impuesto a los ingresos brutos, es otro impuesto a los consumos, pero el IVA es de nación, lo recauda FIP. Ingresos brutos lo recauda ARBA, es un impuesto provincial, ARBA en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí están las características, es un impuesto que lo genera cada provincia. En términos generales, es bastante sencillo, es un impuesto que aplica un porcentaje sobre mis ventas, sobre mi facturación. Ahí yo les puse las alícuotas generales. Ustedes en los hoteles, a números de hoy, van a estar grabados al 3,5%. Entonces, muy fácil. A fin de mes te fijas todo lo que facturaste y de todo lo que facturaste calculás un 3,5% y eso es ingresos brutos. ¿Me siguieron? No, yo me perdí. Yo también. Bien. No, porque quise anotar que era el impuesto Y y mientras, me perdí. y mientras leías, escuchabas y anotabas, caos. Sí, chao. No, me hubiese pasado lo mismo. Les No tengo decía, internet. si no, viste que a veces cuando hay poca internet tenés que aprender, viste que se empieza a escuchar así. Así te creo. Che, no, decía, es bastante simple. Agarrás el total que facturaste por mes, a ese total que facturaste lo multiplicás por un 3,5% y en principio eso es el impuesto. Ajá. ¿Ahí se entendió? Sí. Bien fácil. Si vos facturaste un mes cualquiera 10.000 pesos, es decir, cualquier número, bueno, el 3,5 de 10.000 pesos van a ser 350 pesos, vas a tener que pagar 350 pesos de impuestos. Ujú. ¿Sí? Que también ya se lo cobré al cliente, ¿o no? No, este no se lo cobraste al cliente, este lo vas a tener que tener en cuenta cuando hagas el presupuesto. Ah, esto lo pago yo. Exacto, este es un impuesto de tipo directo. Así como el IVA era indirecto, este es directo. Este va a salir de tu bolsillo. Entonces, si escuchás a un hotelero decir cuánto pagué de ingresos brutos, a ese dale la razón. Ok. ¿Sí? Ahí, de nuevo, así como se los hice en el IVA, en ingresos brutos tienen la base imponible, que es la facturación, las ventas que hiciste en un mes, lo vas a multiplicar por la alícuota, que es el 3,5% en el caso de ustedes, por eso les digo que el impuesto determinado en principio es A por B, es decir, la facturación por el 3,5%. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. A eso le puedo restar retenciones y percepciones que me hayan hecho. Por ejemplo, lo mismo que decíamos hoy, si en las facturas de bebidas tenés alguna retención de ingresos brutos, eso ya se lo pagaste al proveedor, te lo podés restar.
Después el tema de saldo a favor, podemos omitirlo nosotros, no tenemos tanto problema. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Muy Sí. bien. Impuestos a los patrimonios, como dije en Argentina, también tenemos. Nos quedan 5 minutitos, seguramente vamos a tener que hacer después una conexión más para terminar. En el impuesto a los patrimonios, uno de los esenciales es el impuesto a los bienes personales, como les conté hoy, grava justamente tu patrimonio, cuanto más, o tus bienes, cuantos más bienes tengas, más vas a pagar. Se fija los bienes que tenés al 31 de diciembre de cada año, ya sean bienes que tengas en el país o en el exterior. Repito, no se quieren perder nada. Esto sí es importante, este impuesto, este en particular, que alcanza solo a las personas físicas. Es decir, si vos sos un empresario, persona humana, única. Si tenés una sociedad, no estás grabada por este impuesto, vas a estar grabado por otros igual, pero no por este. ¿Y qué tenés que mirar? ¿Cuánto valen cada uno de tus bienes? Y a todo ese valor le vas a aplicar un porcentaje, según la escalita que ustedes ven a la derecha de la página. Si vos tenés entre 0 y 3 millones de pesos, no vas a pagar nada. Ahora, si empezás a superar los 3 millones de pesos, vas a pagar un 0,25%. Si tenés más de 3 millones. Si tenés más de 18 millones, vas a pagar un 0,5%. Y si tenés más de 82 millones, más de 18 millones, vas a pagar un 75%, un 0,75% de impuesto. No es muy caro, pero cuando tenés muchos bienes, se te empieza a sumar el valor. Un 0,25% es muy poquito. Por las dudas, para que se entienda la lógica. Entonces, miro todos los bienes que tengo, le pongo el valor, obviamente, sumo el valor de todos los bienes. Si estoy por debajo de 3 millones de pesos, no pago nada, está buenísimo. Igual hoy 3 millones de pesos es una casa. Claro. ¿Sí? Si supero 3 millones de pesos, ahí empiezo a pagar. Pensemos que estoy entre 3 millones y 18 millones, bueno, 0,25%. Entonces agarro el valor de esos bienes, lo multiplico por un 0,25% y eso es lo que tengo que pagar. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí. Repito lo que decíamos hoy, no me interesa mucho el cálculo. ¿Qué es lo que sí necesito que ustedes piensen? Que si vos vas a tener que asesorar al hotelero, vos no le podés dar datos inciertos. Vos podés decirle, a ver, compremos el terreno de al lado de estacionamiento. ¿Y qué tengo que pensar? Si eso me va a repercutir positivamente en el nivel de ingresos que va a tener el hotel. Porque sé que si le sumo un activo, ese activo se va a incrementar acá en este impuesto, porque el tipo va a tener más bienes y va a pagar más impuestos a los bienes personales. Eso es lo que tenemos que pensar, conocer el impuesto para tomar decisiones. Después, como mucho, trabajaré en concordancia con el contador para que me diga cuál es el impacto de esa inversión en el impuesto. Pero sí tenés que saber que una operación de ese tipo te va a generar un impacto en el impuesto a los bienes personales. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bárbaro. Y vamos a cortar y empezamos de nuevo con el impuesto a las ganancias. Es cortito esto y después vemos un área chiquita y cortamos. Bueno. Nos vemos en 2 minutitos. Ok.